Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este podcast de aprendizaje. En esta ocasión les hablaré sobre los mundos virtuales, que son un tipo de tecnología creada por computadora que hace que el usuario perciba que está en una realidad alternativa en 3 dimensiones. Provee un lugar de trabajo donde el usuario adopta una nueva personalidad, interactuando con la comunidad virtual a través de texto, voz e imagen. Los antecedentes más antiguos de los mundos virtuales se remontan a las épocas de Platón y de Descartes, quienes, en temporalidades distintas, proponían una cierta noción respecto de la virtualidad, con la alegoría de la cueva generada por el primero y la teoría del cerebro en la cubeta por parte del segundo. En la época contemporánea, fue en el año de 1957, cuando Morton Leonard Haley, cinematógrafo estadounidense, construyó una máquina llamada Sensorama, misma que daba una sensación de realidad al usuario. Pero fue hasta el año de 1965 cuando Ivan Sutherland, científico estadounidense de la computación, establece el concepto de realidad virtual, aunque hasta el año de 1968 hizo el primer sistema de realidad virtual utilizando un casco que permitía al usuario ocupar el mismo espacio entre objetos virtuales. El desarrollo de los simuladores de vuelo, cuyo propósito era cuidar de integridad a los pilotos durante su entrenamiento, fue el siguiente avance en los años 70. Para los años 80 ya existían guantes y visores que funcionaban como dispositivos para interactuar con los sistemas de realidad virtual. En los 90 ya existían las empresas Sense 8, Industrias W Division, Silicon Graphics e IBM, que generaron sus plataformas y las pusieron a disposición para la creación y ejecución de escenarios de realidad virtual. Ahora bien, en el año de 1994, nacen oficialmente los mundos virtuales, iniciando con el lenguaje de modelado de realidad virtual, cuyo principal objetivo fue la creación de objetos tridimensionales interactivos a través de una estructura de marcas que utilizan nodos, eventos y campos para construir escenarios virtuales reales, estáticos y dinámicos. A partir de entonces, los desarrollos tecnológicos, las disertaciones filosóficas e incluso la imaginación de escritores de ciencia ficción fueron apoyando importantemente el desarrollo de los mundos virtuales. Mención especial tienen los videojuegos de rol fantástico en interfaces textuales, que desde el año de 1979 fueron popularizados por universidades con acceso a Internet. En adelante, ocurrieron importantes surgimientos de juegos y entornos virtuales que con la implementación de gráficos llamativos cautivaban a los usuarios y obtienen más auge. Second Life de Linder Lab y Wonderland de Sun Microsystems son ejemplos de ello. El siguiente paso dentro de esta temática son los metaversos, es decir, simulaciones que modelan la realidad para ofrecer entornos o mundos precisamente simulados en los que el usuario interactúe con el entorno, a través de un avatar, un perfil digital, o bien con su apariencia directa. En este tenor de ideas, se visualizan 4 escenarios que servirán de componentes de los multiversos. Número 1. Los mundos virtuales, que relacionan lo íntimo, es decir, lo enfocado a la identidad con la simulación, o lo enfocado a las tecnologías que modelan la realidad para tener nuevos entornos con los cuales interactuar. Serán utilizados como herramientas para el aprendizaje de la historia, la adquisición de nuevas habilidades, la política, la evaluación del trabajo y, en fin, todas aquellas actividades grupales colaborativas. Número 2. Los mundos espejo, que relacionan lo externo, lo enfocado al mundo con la simulación. Buscarán reflejar el mundo físico a través de tecnologías que permitan la ubicación del usuario, como las geoespaciales, modelado en 3D e integración de fotos reales. Quiero destacar aquí que en nuestro país, el INEGI trabaja con esta tecnología en el DENUE y en el CIP. Número 3. La realidad aumentada, que combina lo externo y lo aumentado, es decir, aquellas tecnologías que suman nuevas capacidades a los sistemas ya existentes. Se busca extender objetos y representaciones virtuales en 3D con información muy precisa de la realidad para formar un entorno inteligente. Número 4. El Live Logging, que relaciona lo íntimo con lo aumentado. Estos sistemas llevarán el registro de vida del usuario en texto, voz y gráficas.
Al combinar estos 4 escenarios anteriores, los metaversos tendrán mejores y más reales representaciones virtuales, lo que incrementará la sensación de inmersión en el sistema, al tiempo que se monitoreará el exterior. Ahora, con el propósito de dar más claridad, se comparten las siguientes definiciones de acuerdo con Varela G. Ciberespacio es el ámbito artificial creado por medios informáticos cuya representación de escenas o imágenes de objetos da la sensación de existencia real. Metaverso es una convergencia entre la realidad física virtualmente expandida y un espacio físico virtual persistente. Mundos virtuales son piezas complejas de software que permiten a los usuarios proyectar una representación no física de sí mismos, es decir, un avatar, en una realidad tridimensional generada e interactuar en la misma con otros participantes. Ahora bien, si realizamos la pregunta ¿por qué utilizar los mundos virtuales? La respuesta en realidad es multifactorial, porque existen razones de cambio generacional que abarcan los 5 componentes del espacio geográfico, a saber, natural, social, cultural, político y económico. También se ha tenido una muy grande evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TIC, que igualmente ha impactado, sobre todo positivamente, en mayor o menor medida, en los componentes referidos, más en el escenario de enseñanza-aprendizaje. Esta situación provocó un fácil acceso a la adquisición de computadoras personales, así como la liberación de la Internet al comercio y al público en general. Otro aspecto que responde a la pregunta realizada son las ventajas neurológicas, ya que se afirma que la realidad virtual mejora las facultades de comprensión al desarrollar aptitudes multisensoriales, multiperceptuales y multidimensionales, al inmiscuir los sentidos de la vista, el oído y la memoria. Un aspecto más es el hecho de que los mundos virtuales mejoran el aprovechamiento académico al proporcionar conocimiento a través de entornos llamativos que capturan la atención de alumnas y alumnos, promoviendo el constructivismo al descubrir por sí mismos los temas propios de las materias que cursan. Finalmente, si se considera seriamente construir mundos virtuales y ponerlos en marcha, entonces es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones para el diseño de recursos y actividades educativas. Se propone inicialmente tener en cuenta los 7 principios para armar un buen diseño instruccional. Dichos principios son: uso accesible y justo, flexibilidad en el uso, la participación y la presentación, sencillez y coherencia, que la información se presente explícitamente y se perciba fácilmente, apoyo al estudiante en el ambiente de aprendizaje, minimizar o eliminar esfuerzos físicos o requerimientos innecesarios, y la adaptación del espacio de aprendizaje tanto a los estudiantes como a los métodos. Los objetivos de aprendizaje: el que los recursos estén activos y se visualicen correctamente, que las actividades de aprendizaje sean coherentes con los objetivos, el proveer instrucciones claras y precisas, buscar explotar las herramientas de comunicación, de alta interacción, y la tercera dimensión, las herramientas tecnológicas que soportan el proceso, las actividades para el proceso de desarrollo de elementos para el diseño de recursos y la participación de un equipo multidisciplinario son todos aspectos también sumamente importantes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.